diseño orientados a objetos. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y describe la esencia de la solución a ese problema, de tal modo que puede utilizarse esta solución en 1.000.000 de veces más, sin ni siquiera volver a repetirlo 2 veces. Estos patrones se clasifican según el tipo de problema que solucionan. Primero están los patrones creación que abstraen el proceso de creación de instancias de objetos. Luego están los patrones estructurales que tratan con la composición de clases u objetos. Y los patrones de comportamiento que caracterizan el modo en que las clases y objetos interactúan y se reparten la responsabilidad. Algunos ejemplos de los patrones creacionales. Está el Abstract Factory, el Builder, el Factor Método, el Prototype, Singleton. De los patrones estructurales está Decorator, Fake, Adapter, Composite, Proxy, Bridge. De los patrones de comportamiento está Mediator, Strategy, Iterator, Template, Interpreter, Visitor, Observer, State y Chain. Ahora vamos a hablar del patrón Abstract Factory. Este patrón se lo utiliza para crear familias de objetos relacionados o dependientes entre sí, sin especificar sus clases concretas. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, en el programa principal creamos instancias de la clase cliente, que se encarga de obtener los componentes de la familia indicada y dibujarlos. Luego también está la interfaz de componentes, que la llamamos la fábrica abstracta, así se llama en el programa. Define los métodos. Esta interfaz define los métodos que deberán tener las clases que la implementan, de tipo fábrica concreta, mediante los cuales devolverán los componentes solicitados en cada caso. Asimismo, las clases abstractas botón y lista de tipo producto, aparte de implementar métodos comunes, definen otro método que deberán implementar las clases que heredan de ellas. También tenemos al patrón Builder. Builder es un patrón utilizado cuando necesitamos crear objetos complejos compuestos de varias partes independientes. En este ejemplo, en el programa principal nosotros vamos a crear un objeto de tipo director, así como los de tipo concrete builder, que le iremos pasando a continuación como parámetro a través de su método construir, con el fin de crear objetos coche equipados de diferentes formas, a su vez a los diferentes métodos de la clase builder coche, mediante los que se crea un nuevo objeto de tipo coche y se componen las diferentes partes del mismo. Posteriormente se realiza una llamada de método getCoche del objeto de tipo director para obtener cada objeto de tipo coche y que se muestren sus características. También tenemos el patrón Factory Method. Este patrón, cuando definamos una clase a partir de la que se crean los objetos, pero sin saber de qué tipo son. O sea, podemos utilizar este patrón para definir una clase, pero de la cual se crearán objetos sin saber de qué tipo son, siendo otras subclases las encargadas de decidirlo. Como lo vemos aquí en la clase creador, está relacionada con el creador concreto que tiene método factorial. Solamente la clase concreto va a tener el tipo de dato y va a saber de qué tipo de dato es la clase creador. En el ejemplo de este programa creamos una clase de tipo archivo, así como la clase abstracta en la que se define el método de fabricación y otra que hereda de ella. En el programa principal se creó una instancia de la clase que implementa el método de fabricación, el cual usaremos para crear y resolver los distintos tipos de objetos. Luego tenemos al patrón Prototype. Este patrón nos será útil si utilizamos para cuando vamos a necesitar crear y manipular copias de otros objetos. En el ejemplo, al inicio del programa se crea una instancia de la clase GestorPrototype, que a su vez se encarga de crear dos personajes de tipo Prototype, que son un hechicero y un guerrero.
asignado un nombre y equipo con un arma, y equipado con un arma a cada uno de ellos, guardando también las referencias a ellos. Y la clase abstracta enemigo implementa métodos comunes y define el método clonar. Luego se comprueba que al modificarse las propiedades nombre y arma de un clon, el objeto original no se ve afectado. También tenemos el patrón singleton. En este patrón, cuando lo vamos a utilizar, por alguna razón necesitamos que exista solo una instancia, un objeto de una determinada clase, y dicha clase se creará de forma que tenga una propiedad estática y un constructor privado. Veamos el ejemplo. Cada vez que se procesa el bucle for, se realiza una llamada al método getInstancia de la clase coche, devolviéndose siempre una misma instancia, un solo objeto, de dicha clase que será creada la primera vez que se llame el método. Dicho método. Ahora estaremos viendo los patrones estructurales. El primero es adapter. Este patrón permite que trabajen juntas las clases con interfaces incompatibles, y por ello un objeto adaptador reenvía al otro objeto de datos que recibe a través de los métodos que implementa definidos en una clase abstracta o interfaz, tras manipularlos en caso necesario. En el ejemplo, la clase caja euros contiene los métodos necesarios para ingresar y sacar fondos en euros. Luego creamos una interfaz que define los métodos que implementará al objeto de tipo adaptador, mediante los cuales se redirigirá la comunicación hacia el objeto que gestione la caja de euros. Y al inicio del programa se crea un objeto de tipo adaptador realizando unos ingresos en pesetas y obteniendo luego en saldos en euros. Seguimos entonces con el patrón composite. En el patrón composite permite crear y manejar estructuras de objetos en forma de árbol en las que un objeto puede contener a otros. En el ejemplo, los archivos son hojas, no contienen otros elementos, y las carpetas serían los nodos, que pueden contener archivos así como otras carpetas. Las clases archivo y carpetas heredan de la clase nodo abstracta, que es abstracta, y que implementa los métodos comunes y define los métodos mostrar. Dicho método en la clase archivo abre el archivo para mostrar su contenido. También tenemos el patrón decorator. En este patrón es interesante porque permite añadir funcionalidades a un objeto en aquellos casos en los que no sea necesario o recomendable hacerlo mediante herencia. En el ejemplo tenemos una clase abstracta, decorador desplazamiento, que es la encargada de definir las funcionalidades que se podrá agregar a los objetos y que implementan la interfaz que se llama iVentana. Cuando se llama el método dibujar de dichos objetos de tipo decorador desplazamiento, se crea la ventana básica y a continuación a un método propio para agregar la barra de desplazamiento deseada en caso. Ahora veamos los patrones de comportamiento. El patrón chain. Este patrón puede resultarnos útil en caso en que los objetos de emisor de una petición desconozca qué objetos podrán atender a la misma. En nuestro ejemplo, en la clase abstracta manejador definimos un método comprobar, ¿verdad? En el programa principal se crean los objetos que van a formar parte de la cadena de responsabilidad utilizando el método setSiguiente para indicar a cada uno de ellos cuál es la siguiente en la misma. También tenemos el patrón command. En este patrón es útil en escenarios en los que sea de enviar peticiones